Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos un poco en las raíces de algunas historias, de ideas muy conocidas que encontramos en la Biblia. Vamos a ver cómo se conectan o podrían conectarse con culturas anteriores. La gran pregunta es, ¿son relatos totalmente originales o forman parte de una tradición mucho más amplia del Antiguo Oriente Próximo? Nuestra misión hoy, por así decirlo, es explorar algunas comparaciones clave entre narrativas bíblicas y textos más antiguos. De Mesopotamia, de Egipto, de Persia. Hay paralelismos que, la verdad, sorprenden bastante. Así que vamos a ello. Empecemos por el principio, ¿no? La creación, los primeros humanos. Génesis habla de 6 días de creación y un séptimo de descanso. ¿Qué vemos en textos anteriores? Pues es fascinante, la verdad. Se mencionan, por ejemplo, escrituras zoroastristas, que son siglos anteriores, y describen cómo Hormuz, su dios principal, crea el mundo también en 6 fases o días y descansa el séptimo. Anda. ¿Y qué me dices de historias centrales como, el paraíso perdido o la gran inundación? Pues también se trazan conexiones muy claras. La historia de Adán y Eva, por ejemplo, se compara con partes de la epopeya de Gilgamesh. Ah, Gilgamesh, claro. Creado de la tierra, que vive en una especie de jardín paradisíaco y que es expulsado después de comer cierto alimento que le ofrece una mujer. Las similitudes son bastante notables. Entiendo. ¿Y el diluvio? Que es otra historia enorme. Pues igual se detalla la historia de Utnapishtim, que también está en Gilgamesh. Un dios le advierte de que viene una inundación tremenda, le da instrucciones súper detalladas para construir un barco enorme, dimensiones, materiales, madera, betún. Vaya. El barco acaba reposando en una montaña tras el diluvio, y lo de enviar aves, ¿sabes?, para ver si hay tierra firme, una paloma, un cuervo. Sí, la historia de Noé, vamos. Exacto. Lo interesante no es solo el parecido en sí, sino cómo sugiere que estas narrativas sobre catástrofes y supervivencia ya circulaban y se adaptaban en la zona mucho antes de la versión bíblica. Entendido. Son detalles muy, muy concretos. Pasa algo parecido si miramos, las leyes, los textos de sabiduría. Pienso en los mandamientos, los proverbios. Pues sí, también se aborda eso. Hay una correlación que se señala como importante entre el libro de los Proverbios y un texto sapiencial egipcio mucho más antiguo. ¿Egipcio? Sí, la llamada Instrucción de Amenemop. Y aunque siempre hay debate académico, claro, la perspectiva que se presenta es que muchos estudiosos ven la obra egipcia como la original, o al menos anterior. Interesante. ¿Y los 10 mandamientos? ¿El momento de Moisés en el Sinaí? Pues mira, los mandamientos, que se fechan, según la cronología bíblica, hacia el 1490 a.C. más o menos, Muchísimo antes. se comparan con el capítulo 125 del Libro de los Muertos egipcio. Y este es mucho más antiguo, del 2600 a.C. ¡Buf! Muchísimo antes. Una barbaridad. Y se indica que ya contenía preceptos morales muy, muy similares. No matar, no robar, no mentir, ese tipo de prohibiciones básicas. Lo fascinante aquí es pensar cómo estas ideas sobre moralidad, sobre ley divina, pudieron viajar o, desarrollarse de forma paralela en culturas distintas, ¿no? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, creo yo. ¿Qué hay de conceptos como los ángeles, los demonios, el cielo, el infierno, o incluso la figura de un Mesías? Pues se apunta mucho al zoroastrismo, que es anterior. Se le atribuye, la estructura esta de ángeles buenos, demonios malos, la figura de un adversario cósmico tipo Satán. La lucha entre el bien y el mal. Eso es, esa lucha cósmica. Y también se menciona que ideas de un más allá dividido, un paraíso y un infierno, ya existían en cultos como el mitraísmo persa, bastante antes. O sea que esas ideas ya estaban flotando en el ambiente cultural, por así decir. Parece que sí. Y sobre la idea de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues se señalan trinidades divinas anteriores. ¿También? Sí. En Egipto, por ejemplo, Amon-Ra-Ptah, o en Sumeria como Ishtar-Baal-Tamuz. Hablamos de miles de años antes. Váyatela. Y ya que mencionabas al Mesías, la idea de un salvador, ¿no?, un ser divino o semidivino, nacido de forma milagrosa para salvar a la humanidad, pues se compara con figuras como Horus en Egipto, que se data aquí sobre el 3000 a.C., o Mitra en Persia, 600 a.C.,
Krishna en la India, 900 a.C., Dionisio en Grecia. O sea, un montón de figuras similares. Exacto. Se sugiere que son como arquetipos de salvadores que estaban muy extendidos en el mundo antiguo. Plantea preguntas sobre patrones compartidos en las religiones. Entonces, si juntamos todo esto, ¿qué visión se ofrece sobre cómo se formaron los propios libros de la Biblia? Pues se describe la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, como una compilación, o sea, textos de autores diferentes, de épocas distintas, y que reflejan influencias culturales muy diversas, mesopotámicas, egipcias, persas y luego, claro, romanas. Se señala que el Antiguo Testamento, fue escrito por hebreos para hebreos y que muestra una evolución e incluso contradicciones internas o cambios de visión sobre Dios. Se habla de figuras como Esdras, que quizá unificaron tradiciones después del exilio en Babilonia. ¿Y el Nuevo Testamento, que es posterior? Claro, para el Nuevo Testamento se destaca mucho la influencia del Imperio Romano, Constantino I, Teodosio I, en cómo se estructuró, qué evangelios se eligieron. Se quedaron 4 de muchos más, ¿no? Exacto, el proceso de canonización. Y se apunta a que se usó también para unificar el imperio bajo una nueva religión oficial, diferenciándose del judaísmo. Incluso se llega a afirmar que la Biblia ha sufrido más de 1000 cambios o alteraciones desde su primera compilación, aunque no se entra en el detalle de todos ellos. ¡Madre mía! Hemos cubierto bastante terreno, explorando todas estas conexiones entre las narrativas bíblicas y las culturas que las precedieron. Desde la creación hasta las figuras salvadoras. Sí, yo creo que lo que más resalta es eso, cómo las historias, las ideas viajan, ¿no? Se mueven, cambian, se reinterpretan a lo largo del tiempo y según la cultura que las acoge. Es un recordatorio de que, incluso los textos que se consideran sagrados tienen detrás una historia humana, una historia cultural muy compleja. Exacto, y nos deja pensando, ¿verdad? Si estas historias fundamentales, estos arquetipos, resuenan tan fuerte en culturas tan distintas y a lo largo de tanto tiempo, ¿qué nos dice eso sobre las necesidades, las preguntas, los miedos, las esperanzas humanas que son universales y que intentan expresar? Es algo para darle vueltas, la verdad. Esperamos que esta exploración de hoy les haya parecido interesante, que haya aportado alguna perspectiva nueva. Y hasta aquí un nuevo episodio más de No es País para Analfabretos. No olviden suscribirse y pinchar la campanita.